Nuestros países en América Latina son pobres por una enfermedad que padecemos, que hemos padecido siempre, llamada estatismo. Lo que ha privado en América Latina son estados grandes, poderosos, que interfieren en la economía y dificultan el emprendimiento, la iniciativa privada y la generación de riqueza y oportunidades de empleo. Estados que tienen una tendencia a gastar de forma desordenada y cuando gastan mucho, generan inflación y con la inflación empobrecen a la familia. La Heritage Foundation hizo un ranking en el que mide la libertad económica de todos los países del mundo. Ahí se mide el tamaño del Estado, el gasto del gobierno como porcentaje del Producto Interno Bruto, las facilidades de inversión privada, las trabas, requisitos y permisos que se necesitan para montar un negocio, la magnitud de los impuestos que el gobierno cobra. Y en esa evaluación nuestros países están terriblemente mal evaluados. Los dos países que están mejor evaluados en ese ranking son Chile y Uruguay. Están en el puesto 22 y en el puesto 27 respectivamente. En este gráfico vemos los índices de pobreza de América Latina. Y Chile y Uruguay, que están aquí, son los dos países que tienen los menores índices de pobreza del continente. Estos son los datos del 2018. Venezuela estaba tercero. Hoy, lamentablemente, Venezuela está junto con Cuba y Corea del Norte como los peores países evaluados en el ranking de libertad económica y Venezuela es el que está peor evaluado en términos de pobreza. Argentina siempre ocupó los últimos lugares en índice de pobreza en América Latina. El último gobierno de Alberto Fernández fue terrible para Argentina. Así creció la pobreza del 2018 al 2025. Esto es 2018 35% hasta 50% gracias al socialismo. Esto es el gobierno del socialista Alberto Fernández. Desde aquí hasta aquí. Milei asume el poder en enero del 2024. Es este punto más o menos que está por aquí. Recibió un país quebrado, con un déficit fiscal inmanejable, financiado con dinero inorgánico, reservas internacionales negativas, una inflación de más de 160%, aguantada además artificialmente con controles de cambio y precio. Aplicó un plan de ajuste del gasto que se suponía que iba a causar una recesión terrible y la pobreza iba a aumentar. En efecto, aumentó el primer año y ya la pobreza tiene todo el 2025 cayendo progresivamente. Esto que ustedes ven es Brasil. Los militares entregan este año el poder en medio de una crisis económica profunda, con 2.500% de inflación anual y una pobreza creciente, como pasa siempre cuando hay inflación. Fernando Henrique Cardoso arranca un plan de ajuste fiscal con privatización de importantes empresas del Estado, todas quebradas, y estímulos a la inversión privada nacional y extranjera. Reducción de aranceles y apertura al mercado global. En 1998, ya como presidente, llevó la inflación a 1.6%. En el 2003, llegó Lula al poder con un país equilibrado, con crecimiento y sin inflación. 2003 es este año que está aquí. Lula continúa con la misma política, nada de socialismo, disciplina fiscal, apertura a los mercados. Lula no expropió a nadie, no estatizó ninguna empresa, siguió promoviendo el modelo exportador que heredó de Cardoso, que tenía como protagonista el sector privado. Y la pobreza siguió bajando durante el periodo de Lula precisamente porque no cambió la política económica de libre mercado y promoción de las inversiones privadas. En el 2011 gana Dilma Rousseff y ahí se echó a perder la cosa. La señora empieza a aumentar el gasto público, regresaron los controles de precios, subsidios para los dólares, restricciones en la venta de divisas, impuestos para las inversiones extranjeras. Nada de eso hizo Lula durante todo este periodo. El resultado, recesión económica y la pobreza empezó otra vez a crecer. Hoy Brasil está pasando dificultades, de nuevo, por las políticas socialistas que han imperado en América Latina siempre. Vamos con Perú. Alan García estatizó la banca, aumentó el gasto público, un montón de programas sociales y se desató la inflación. Intentó parar la inflación con la receta de todos los gobiernos socialistas, controles de precios y subsidios. Con la receta de todos los gobiernos socialistas pretendió compensar el aumento del costo de la vida con fuertes aumentos salariales por decreto. Con todo esto lo que provocó fue una hiperinflación nunca vista en el mundo. Hubo más de 2.000% de inflación promedio durante su gobierno. Eso solamente lo ha podido superar Nicolás Maduro. Así creció la pobreza con Alan García. En 1990 llega Fujimori. Arranca un proceso de privatizaciones, abre la economía al mercado internacional, hace un plan de incentivos a la inversión privada, elimina las prohibiciones de importaciones, reduce los aranceles, elimina los subsidios y Perú pasa a crecer como nunca antes en su historia
Y la pobreza durante los años de Fujimori va de aquí a aquí, lo que hizo fue bajar. Después de Fujimori hubo un periodo de inestabilidad, que es este que está aquí, que no ayudó mucho. Pero el modelo de reducción del Estado y estímulo al sector privado se ha mantenido independientemente del gobierno. Y la pobreza después de este periodo de inestabilidad lo que ha hecho es bajar y reducirse significativamente. Este gráfico que ustedes ven aquí muestra el crecimiento del Producto Interno Bruto por habitante desde 1970 hasta nuestros días en Perú. En todo este periodo de reducción del Producto Interno Bruto hubo gobiernos socialistas, desde Velasco Alvarado hasta Fujimori, y el Producto Interno Bruto lo que hizo fue bajar. Es aquí donde Fujimori lo eligen en 1990. Y a partir de este momento, el Producto Interno Bruto no ha hecho sino subir y la pobreza no ha hecho sino bajar. Y llegamos al caso más triste de América Latina. Así creció la pobreza en Venezuela en los 25 años de socialismo. El pésimo manejo de la riqueza petrolera por parte de los gobiernos de la democracia hizo crecer la pobreza a cifras récord. Este es el crecimiento de la pobreza de 1975 a 1989. Carlos Andrés Pérez gana las elecciones e intenta un programa de modernización de la economía. Reduce el gasto público, privatiza las empresas del Estado y libera la economía. En 1991, el país creció como ningún otro país en el mundo y la pobreza empezó a decaer. El país crecía con los precios del petróleo por el piso. Ganó Caldera y regresaron otra vez los controles, todo el esfuerzo de liberalización para atrás. Manejó torpemente una crisis bancaria al inicio del gobierno y la pobreza para arriba de nuevo durante todos estos años. En 1996, Caldera llama a Teodoro Pekov, líder comunista de los años 60, para que negocie con el Fondo Monetario Internacional un nuevo programa de liberalización económica, igualito al de Pérez. El programa vuelve a tener efectos positivos y la pobreza desde 1997 no hizo sino bajar progresivamente, la pobreza y la pobreza extrema. Chávez llega al poder este año 1999, con la pobreza cayendo y el país creciendo a pesar de que los precios del petróleo seguían en el piso. Al inicio del gobierno de Chávez, la pobreza creció hasta que estallaron los precios del petróleo. El paraíso de un gobierno socialista. El país nadaba en dólares y el gobierno se los gastó completico. No solamente se los gastó, además endeudó al país por más de 150.000 millones de dólares. Claro que la pobreza tenía que caer con ese montón de plata tirada para la calle. Ese nivel de gasto no era sostenible en el tiempo. El resultado fue una catástrofe. Hoy, gracias al socialismo del siglo XXI, batimos récord de pobreza con más de 90% de pobres. Los países que han logrado de verdad disminuir la pobreza en América Latina son los que han podido reducir el tamaño del Estado y su injerencia en la economía y han podido mantener en el tiempo programas de liberalización económica. Eso no tiene discusión. Eso es lo que dicen los datos concretos. La pobreza persiste en nuestro continente porque lamentablemente los electores volvemos una y otra vez a dejarnos engañar por líderes populistas que nos ofrecen resolver todos los problemas desde el Estado. Y la pobreza no se puede resolver con bolsas de comida y con dádivas del Estado. La pobreza se resuelve con empleos que solo puede proveer un sector privado que invierte y genera riqueza.